la primera temática importante, doctores, es el tema de búsqueda en legislación. Por ejemplo, hoy día, justo estábamos repasando el tema con un abogado y el abogado tenía esta duda. Justamente me estaba diciendo, me pareció importante, me pareció interesante cómo funcionó la IA, porque realmente tuve la siguiente duda y era que la madre de familia se había hecho un examen de ADN y salió negativo. La pregunta que tenía era, ¿se puede hacer otro examen de ADN eh, para presentar el nuevo examen como prueba o con el primer examen ya es como que ya descartado el tema para la paternidad? Entonces, usamos la herramienta de inteligencia artificial con el abogado para ver qué decía el reglamento y vimos que justamente aquí vamos a ver lo que respondió la inteligencia artificial respecto de esta temática. Por ejemplo, doctores, yo les pregunto a ustedes para ser un poco más interactivo, ante preguntas de ese tipo que no están seguros, cuando vienen dudas, que no saben exactamente cómo funciona la parte legal. Claro, los abogados que tienen muchos años de experiencia y ya conocen todos los procesos y saben las cosas alrededor. De pronto esta pregunta que les dice es muy sencilla, pero ante las dudas un poco más técnicas que vienen, ¿cuál es lo normal que a ustedes les toca hacer para trabajar, por ejemplo, sobre COIP, COGEP y demás? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo responden ustedes de estas dudas cuando las en el día a día? Un tema importante aquí tiene que ver con el tema de la búsqueda en la legislación. Entonces, eh, obviamente, pues es complicado para el abogado saberse de memoria todos los códigos, todos los artículos, todas las leyes que tienen que ver sobre los diferentes temas para poder saber qué temas pueden o qué temas no pueden buscar sobre los temas. Incluso en temas más profundos, como el que estaba diciendo aquí el doctor sobre el tema de casación, sobre qué se puede fundamentar, lo puede hacer porque la inteligencia artificial, al tener cargados todos los códigos, todas las leyes, eh, va a poder responder sobre qué se puede fundamentar. Entonces, aquí viene un tema importante, doctores. No sé si ustedes quieren hacerle una pregunta para que vean cómo funciona la inteligencia artificial y cómo les puede ayudar. Tal vez algo de lo que no son expertos ustedes, para que vean cómo la inteligencia artificial les puede responder. O cualquier consulta que tengan en mente. De pronto, buenas tardes, le pregunta a la IA los requisitos que se requiere en materia de propiedad intelectual ¿Para qué cosa? ¿Para registrar una marca? para registrar una marca, exactamente. Entonces aquí dice, le indico que según el artículo 359 del COESI, para registrar una marca se requiere que sea un signo acto para distinguir los productos o servicios en el mercado y que sea susceptible de representación gráfica. Además, se pueden registrar como marcas palabras, combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, entre otros. Asimismo, el artículo 364 del COESI establece que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro a asimismo, el uso exclusivo se adquiere mediante su registro ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales. Es importante destacar que la marca debe utilizarse tal como fue registrada, permitiéndose solo variaciones que no alteren su carácter distintivo. Doctor Barragán, se salió un poquito de la conexión, pero le actualizo. El doctor Miguel preguntó cuáles son los requisitos en materia de propiedad intelectual para registrar una marca y la inteligencia artificial nos respondió esto. En cuanto a los requisitos de procedimientos para el registro de la marca, el artículo 363 del COESI menciona que la solicitud se presenta ante la autoridad competente de acuerdo con lo establecido
en el reglamento correspondiente, el cual determinará los requisitos, plazos y procedimientos para el examen, publicación, oposiciones y concesión o denegación de la solicitud. Además del artículo 360 del COESI señala algunas posibilidades, prohibiciones obsoletas para el registro de marcas, como la falta de distintividad, formas usuales de producto, formas que otorguen ventajas funcionales, entre otras. Por último, el artículo 375 del COESI indica que un registro de marca o una solicitud en trámite de registro puede ser objeto de licencia para su explotación, la cual debe ser inscrita ante la autoridad competente. Entonces aquí, si damos clic en el artículo 359, sale el artículo 359 del COESI, registro de marca, se entenderá por marca cualquier signo, y aquí pues ya está más detallado, más a fondo, todos los artículos que tienen que ver con registro de marca, para que puedan hacer una investigación un poco más completa. Cuáles son los artículos de relevancia alta, que serían los artículos 363, 403, 364, 359, 378, 360, los de relevancia media que tienen que ver con este tema y los de relevancia baja. Entonces, como se pueden dar cuenta, una inteligencia artificial bien entrenada nos permite hacer una investigación profunda sobre cualquier tema que yo le quiera preguntar. Por ejemplo, aquí de relevancia baja, este artículo 367 nos va a hablar sobre temas sobre derechos conferidos por el registro de marca. Entonces, no es exactamente la pregunta, pero de pronto a ustedes les interesa conocer un poco más sobre los derechos conferidos del registro de marca y saben exactamente dónde buscar, en qué artículos y en qué códigos. Entonces, de eso se trata la inteligencia artificial. Se trata de que no necesitan ustedes leerse todo el COESI para poder hacerle una pregunta sobre el COESI, sino que ustedes simplemente le cargan al COESI en la inteligencia artificial y luego le pueden hacer una pregunta sobre el COESI. Hasta aquí, doctores. Esta partecita súper importante. O sea, ¿de qué trata la inteligencia artificial? Se trata de que antes de la inteligencia artificial, ustedes tenían que leer todo o sea, bueno, igual tienen que leerse todo el código, eso lo hicieron de estudiantes, revisar el código, saber de qué se trata, pero obviamente no se saben de memoria qué artículo es de cada cosa. Tal vez sí en lo que ustedes trabajan del día a día, pero cuando viene una persona en la cual tiene alguna temática que ustedes de pronto algo conocen, pero no están tan al tanto ese rato para poderle asesorar, para poder empezar un proceso, no tienen que leerse todos los códigos para saber exactamente dónde está cada cosa, sino que ustedes le cargan el código y sobre eso pues ya le pueden hacer una pregunta. Eh, por ejemplo, si vamos a ChatGPT, la versión gratuita, y le hacemos la misma pregunta. Miren, aquí en cambio ya no, o sea, como que me dijo algo de Estados Unidos, algo de México, no me dice exactamente de qué códigos o de qué cosas estoy yo trabajando. O sea, porque es una inteligencia general como un poco general. Sin embargo, si yo inicio sesión con una cuenta gratuita, recuerden, ¿no? Para hacer lo que hicimos ahorita. Ingresan a chatgpt.com, inician con una cuenta gratuita. Por ejemplo, yo voy a iniciar con esta cuenta que es gratuita. Obviamente me tengo que descargar el Coesi. En este caso, ya lo voy a subir.
y le vuelvo a hacer la misma pregunta de acuerdo al PDF subido. Dime los requisitos. Y aquí, por ejemplo, empezó a alucinar. Cuando alucina, esto es algo que puede llegar a pasar en versiones gratuitas de ChatGPT. Ahorita les voy a mostrar por qué en una versión pagada no pasa esto. Pero vamos a darle otra segunda oportunidad a ChatGPT para que no alucine. Y esto es algo por lo cual, como abogados, el tema de inteligencia artificial les parece que no funciona o no sirve. Pero ahorita sí, miren, de acuerdo al que se puede registrar como una marca, ahorita sí ya empezó a hablar un poquito más serio. Me habla del artículo 359, que era justo el que estábamos viendo. Prohibiciones 360, solicitud de registro, el artículo 300, la solicitud debe presentarse, y ya empezó a hablarnos bien sobre, por ejemplo, duración, derechos conferidos y demás. Entonces, ya no me empezó a alucinar, ya me empezó a hablar bien, y un poco el problema es que, claro, no me dice exactamente cuáles son los artículos como en la inteligencia artificial nuestra, pero ya desde una versión gratuita y para tener un sistema gratis, pues ya me funcionó bastante interesante. O sea, ¿cómo funciona ChatGPT en su versión gratuita? Funciona de que uno mismo tiene que ir subiendo los códigos y sobre los códigos uno puede hacer las preguntas y lo que va haciendo es buscando en los archivos que uno sube las preguntas que uno le hace y en base a eso le va buscando la legislación y las respuestas a las preguntas. Entonces, doctores, esta primera parte es súper importante. Yo creo que si ustedes entienden esto, ya están muy adelantados a lo que entienden la mayor parte de abogados. Es dos cosas. Primero, las herramientas ChatGPT, DeepSeek o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial gratuita no necesariamente tiene alimentada la última legislación ecuatoriana. Entonces, no hay cómo hacerle preguntas directas. La segunda, para que estas herramientas funcionen, lo que uno hace es decir, ok, voy a trabajar con este conjunto de archivos, los voy a ir subiendo uno por uno y luego cuando ya estén subidos, les voy a hacer preguntas. Hasta aquí, doctores, no sé si les quedó claro cómo buscar, eh, cómo hacer preguntas sobre legislación a la inteligencia artificial o si tienen alguna duda. ¿Cómo iniciar la demanda por silencio administrativo positivo? Ya, yo no soy abogado, pero vamos a ver lo que dice, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Cómo iniciar la demanda por silencio administrativo positivo? Iniciar una demanda por silencio administrativo positivo es importante tener en cuenta lo establecido en el Código Orgánico Administrativo. Según el artículo 209 del COA, en los procedimientos iniciados de solicitud de la persona interesada, si transcurre el plazo determinado para concluir el procedimiento sin que haya dictado y notificado la resolución expresa, se entenderá aprobada la solicitud de la persona interesada. Por lo tanto, en ese caso se puede proceder a hacer valer el acto administrativo presunto producido por el silencio administrativo. En el artículo 210 del COA establece que las soluciones o pedidos dirigidos a las administraciones públicas deben ser resueltos en un plazo de 30 días. En caso de que transcurra este plazo sin que se haya notificado la decisión que resuelva la solicitud, se entenderá que la respuesta es positiva, generando así el silencio administrativo positivo. Es importante mencionar que, de acuerdo al artículo 134 del COA, el silencio administrativo no excluirá el deber de determinación de dictar una resolución expresa, aunque se haya deducido acción contenciosa por el silencio administrativo. En caso de que una resolución expresa admita total o parcialmente el reclamo, se resolverá la controversia, pero si la resolución es íntegramente negativa, no surtirá ningún efecto. Entonces, por ejemplo, justo, es una pregunta muy buena. Y aquí les va a decir, por ejemplo, artículo 209, bajan acá
y les va a decir todo lo que tiene que ver con el tema. Pero no solamente eso, sino que les va a decir todos los artículos que tienen algo que ver con el tema para que ustedes puedan hacer una investigación más profunda, en este caso de el silencio administrativo positivo, y puedan saber exactamente todos los artículos. Incluso, miren, hay uno del COGEP que de pronto no tiene una relevancia tan alta, pero que puede servir bastante para lo que ustedes quieran sustentar. Entonces, lo importante aquí de la IA, una IA entrenada como la que tenemos dentro del Judicial 123, es que tiene todos los códigos, todas las leyes, y pues sobre eso pues es mucho más fácil trabajar que sobre una IA no entrenada. ¿Cuál es la ventaja de la IA no entrenada? Que es gratis. Entonces aquí yo, por ejemplo, si yo pongo cómo iniciar la demanda por silencio administrativo positivo, puede ser que algo nos ayude, pero también, miren, sí nos dijo que hay algo en el COA, entonces es algo importante. ¿Ella de dónde sacó? Ella sacó se barrió todo el internet, a veces alucina, a veces no. Por ejemplo, aquí sí nos dice el artículo 207 del COA, pero vemos que no, el 207 del COA es de otro tema. Se inventó el artículo 207, entonces es un poco confuso. ¿Qué deberíamos hacer aquí? Deberíamos nosotros, bueno, ya sabemos que el silencio administrativo positivo, si antes de iniciar el tema no sabemos en qué códigos estamos, vamos a tener conflictos, o sea, vamos a tener problemas. O sea, aquí en la versión gratuita de ChatGPT, nosotros debemos saber cuáles son los códigos sobre los que vamos a trabajar. Y en este caso, por ejemplo, si volvemos, subimos del COA, la inteligencia artificial va a leer el COA, le enviamos, va a darnos tal vez un pequeño resumen. Y aquí sí le puedo hacer la pregunta. Va a leer el documento y me va a responder bien. Entonces, ahora sí ya me dice según el artículo 207, presenta una solicitud, o sea, aquí dice, asegúrate de que se aplique el silencio administrativo positivo. Si has presentado una solicitud de reclamo de entidad pública, transcurrido el plazo de 30 días, la solicitud no ocurre en una nulidad. Paso 2, presenta una solicitud judicial, debes de adjuntar, aquí ya te va diciendo lo que tienes que hacer. Hay que tener mucho cuidado, pero ya les va diciendo en qué artículos pueden ir buscando para que ustedes también puedan ayudarse de la inteligencia artificial, pero sobre todo sepan en dónde buscar en dónde buscar de todo el documento que ustedes han subido. Eh, Doctores, hasta aquí, o sea, la primera parte, quiero que entiendan que la inteligencia artificial no tienen ustedes en las versiones gratuitas de ChatGPT, DeepSeek o cualquier otra inteligencia artificial, no tienen ustedes que pensar que la inteligencia artificial sabe todo. La inteligencia artificial va a poder revisar un documento como el COA, que a cualquiera de nosotros nos tomaría meses o años aprenderlo de memoria y poder responder así cualquier pregunta que nos hagan sobre el COA sabiendo de memoria. A la inteligencia artificial, ustedes solo con subir el documento ya le van a poder hacer cualquier pregunta sobre el COA y les va a responder de manera inmediata. Entonces, esa es la primera función y tal vez una de las funciones más importantes de la inteligencia artificial. Poder subir cualquier documento y poder hacerle cualquier pregunta sobre el documento. En este caso, eso lo hacemos en la herramienta gratuita de ChatGPT o en la herramienta pagada de Judicial 123. Tenemos la ventaja, es igualito, funciona igualito que ChatGPT, pero tenemos la ventaja de que ya está cargado todos los documentos, por lo que no tenemos que seguir cargando cada vez que le hacemos una pregunta. Ok, doctores, no sé si hasta aquí quedó claro la primera parte. Quisiera saber si tienen aquí, hasta aquí alguna pregunta. Esto es muy confuso y suele ser el primer punto de inflexión entre que los abogados piensan que la inteligencia artificial no funciona porque le hacen una pregunta, la inteligencia artificial alucina
y sobre eso, pues, la inteligencia artificial, el abogado piensa que no sirve para nada, pero no, realmente ustedes tienen que darle el producto sobre el cual trabajar para que la inteligencia artificial les pueda responder. O sea, ustedes la alimentan a la inteligencia artificial con las leyes, códigos y demás sobre las que ustedes quieren trabajar para poder empezar a trabajar. Y yo creo que tener una herramienta gratuita que haga eso, pues genera bastante valor. No sé, doctores, si hasta aquí tienen alguna duda o si entendieron esta parte inicial. Sí, sí se entiende, doctor. Ok, doctor. Cuénteme, ¿qué le pareció las respuestas que le dieron la inteligencia artificial al respecto a la pregunta que hicieron, doctor? Doctor Miguel, doctor Esmoy Vega, quisiera saber si les pareció que la respuesta era acorde a lo que ustedes estaban buscando. Yo creo que es una orientación muy válida para el trabajo que se desea hacer. Es Perfecto, una, es una ayuda importante. perfecto, doctor. Lo que no debemos es confiarnos, porque hay a veces información que no corresponde, pero eso ya depende de cada uno. Correcto, doctor, es correcto. Sobre todo en ChatGPT, en la versión gratuita, no hay que confiarse. Por eso mismo, yo les recomiendo, ustedes mismos suban los códigos sobre los que quieren empezar a trabajar y trabaje. Entonces, ahí ya pueden ustedes, luego de que les responde, tienen el código PDF al lado y van revisando que lo que les dijo la inteligencia artificial era correcto. Nosotros, justamente por eso, estamos creando el chatbot legal y aquí pues a cualquier pregunta que les hacen ustedes les va a decir abajo en qué artículo exacto está refiriendo, de forma que ustedes sepan de forma precisa de dónde saca la información la inteligencia artificial. Ok, doctores, eso es búsqueda en legislación. La segunda cosa importante para lo cual sirve la inteligencia artificial son cálculos legales. Perdón, aquí me equivoqué. Entonces, regularmente, doctores, esta parte también quiero yo que entiendan ustedes que no es algo tan sencillo, pero tampoco es tan complicado. Eh, Regularmente, yo, si por ejemplo, bueno, los cálculos legales pueden ir en diferentes áreas del derecho, pero por ejemplo, en esta clase nos vamos a enfocar en los cálculos legales para temas laborales. Entonces, regularmente, si yo quisiera algo así como realizar una herramienta que permita a mis clientes calcular la jubilación patronal que tienen que pagar a sus usuarios, suponiendo que yo soy un abogado de empresa. Yo tendría que contratar un programador, que tendría que decirle cuál es el algoritmo, el otro tendría que desarrollar el algoritmo, pegar el algoritmo y darle a mi posible cliente para que el cliente tenga esa herramienta. Ahorita con inteligencia artificial mejora un poco esto porque les permite a ustedes crear cálculos legales solamente escribiendo e indicándole cómo funcionarían esos cálculos sin que tengan ustedes que ser programadores. A ver, veo aquí un par de dudas, veamos. Ya, si se entiende, ninguna duda. Perfecto, entonces continuamos con la tercera parte. Ya, aquí yo quiero ya ir a lo más profundo que vamos a llegar sobre el uso de la herramienta de ChatGPT de forma gratuita. O sea, lo que les voy a enseñar ya es lo más profundo que existe. Y cada vez se usa menos, pero todavía tiene bastante importancia y es un prompt. ¿Qué es un prompt? Un prompt es cómo nosotros le decimos a ChatGPT que realice cierta actividad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, redacta una demanda de alimentos aplicando el Código Civil ecuatoriano.
Y aquí nos va a decir la demanda con el fundamento de hecho, con el fundamento de derecho, con la pretensión, con las pruebas, con la cuantía, con la competencia y con la citación y notificaciones. Entonces, ya nos da cierto tipo de formatos. Aquí, otra vez, de hecho, no tienen que confiarse que lo que les dice meramente es cierto. O sea, recuerden que es una herramienta que, si bien ha sido alimentada con cientos de miles de demandas de alimentos, tal vez en Colombia la demanda de alimentos es un tanto diferente a la de Ecuador y por ahí se puede llegar a confundir y en algún momento darnos algo que no es. Entonces, es tan fácil como decirle, redacta una demanda de alimentos aplicando las normas del Código Civil ecuatoriano. Sin embargo, yo puedo hacer un pasito antes. Entonces aquí viene un truco, ¿ya? Este truco es súper importante para sacar mayores respuestas del ChatGPT y es como se lo hace de manera profesional. Se le dice, simula ser un abogado con más de 10 años de experiencia en derecho de familia. Créame un prompt, recuerden el prompt, profesional para que ChatGPT me redacte una demanda de alimentos completa para Ecuador. Entonces aquí me va a dar un prompt. ¿Se acuerdan aquí? El primer prompt que le di era redacta una demanda de alimentos aplicando normas del Código Civil ecuatoriano. Aquí me dice, actúa como abogado ecuatoriano con más de 10 años de experiencia en derecho. Miren, este prompt, aquí la parte importante es que yo le dije, créame el prompt. O sea, yo mismo le estoy diciendo a ChatGPT como que, ChatGPT, tú mismo dime cómo quieres que yo te pregunte a ti para que tú me des una mejor respuesta. Entonces aquí ChatGPT dice, actúa como un abogado ecuatoriano con más de 10 años de experiencia en derecho de familia, redáctame una demanda completa de fijación de alimenticia conforme al Código Orgánico General de Procesos, la ley reformatoria. Bueno, aquí, por ejemplo, podría estarse inventando cosas. Entonces aquí también vamos a volverle a decir, es importante que no te inventes ninguna legislación o ley o proceso. Entonces, aquí cuando le dices, es importante que no te inventes ninguna legislación o ley o procesos, la reforma al título quinto del libro 2 del Código Civil puede ser, pero yo también aquí empezaría a tener un poco de dudas al respecto. Recuerden que nosotros, al no haberle subido el Código Civil y tal, puede ser que se esté inventando. Pero bueno, vamos a copiar este prompt que él mismo nos inventó y vamos a pedirle que nos redacte el documento. Entonces aquí otra vez nos pone el demanda de fijación de alimentos, del demandado, los hechos, del fundamento de derecho, la petición, las pruebas y el nombre. Entonces te redacta el documento. Así como te redacta este documento, te puede redactar cualquier tipo de documentos. No sé si ustedes quieren poner algún ejemplo acá, cualquier tipo de documento que quieran que le redacte para ver cómo funcionaría. En nuestro chatbot de Judicial 123 nosotros hemos cargado los formatos más comunes. Y si, por ejemplo, le digo, redáctame una demanda de alimentos en el chat de judicial123.com, aquí ya directamente dice que ya ha encontrado en su base de datos un formato de demanda de alimentos, te da el resumen de qué se trata.
y nos permite descargar el contrato en formato Word para que ustedes se descarguen el formato y directamente puedan hacer cualquier cambio ya a un formato que ha sido revisado por nuestros abogados. Entonces, una cosa, en la versión gratuita puedes redactar cualquier tipo de formatos, pero también pueden usar el de Judicial 123, donde pues ustedes ya tienen precargados varios formatos y ustedes pueden usar directamente. Claro, no vamos a tener cargados todos los documentos de todo tipo, entonces nuestro bot igual los va a redactar cuando lo necesite, pero de acuerdo a la legislación ecuatoriana. No sé si quieren probar esta parte de cómo redactar otro tipo de documento que no sea demanda de alimentos, o si quieren ya pasar a la siguiente parte y me entendieron más o menos de qué se trata este tema. Perfecto, doctores. Entonces, por último, otra de las opciones que tenemos, pues es, por ejemplo, aquí. We have hit the free plan limit for GPT 4.0. Response will another model hasta mañana. Y doesn't support attachment. Please try again after your GPT 4.0 limit resets after 11.16. ¿Qué significa esto? Que hasta el día de mañana yo ya no voy a poder cargar más archivos en la versión gratuita de ChatGPT. O sea, lo que yo trabajé hoy es lo máximo que me va a permitir trabajar en una sesión ChatGPT gratuito. Entonces, eso también ustedes tienen que tomar en cuenta cuando usan ChatGPT gratuito, que pues tiene un poco de limitante en el momento de, sobre todo, trabajar con archivos, que es algo muy importante que ustedes van a necesitar. Entonces, vamos a trabajar con una versión de pago para poder terminar la sesión. Entonces, voy a iniciar con mi versión de pago de ChatGPT. Tengo una sentencia laboral y le voy a decir, por favor, vamos a ver de qué se trataba esta sentencia laboral. Bueno, antes de ver, le voy a decir, resúmeme en un párrafo la sentencia.